Buenas tardes. Bueno, las encefalitis autoinmunes son realmente enfermedades inflamatorias que se caracterizan por síntomas neuropsiquiátricos. Bueno, son enfermedades inflamatorias con síntomas neuropsiquiátricos. Pueden aparecer a cualquier edad. Y lo que nos podemos encontrar son anticuerpos bien contra proteínas de superficie neuronal, contra canales iónicos o receptores. Es la tercera causa más frecuente de encefalitis después de las infecciones virales y del ADEM, que realmente es un síndrome posinfeccioso. Se ha demostrado que hay varios triggers que desencadenan estas encefalitis autoinmunes, de las cuales las principales son las encefalitis víricas y los tumores. La mayoría tienen síntomas que progresan a lo largo de varios días y el 60% tienen síntomas prodrómicos. Aunque luego lo veremos con mayor detenimiento, quiero que recuerden que la encefalitis contra la proteína LGI1 tiene de forma característica unas crisis distónicas faciobraquiales y cuando el antígeno es la proteína DPPX, cursan con síntomas gastrointestinales. ¿Cuál es el principal diagnóstico diferencial? Pues principalmente el ADEM, en el que nos encontraremos anticuerpos anti-MOG, y el espectro de la neuromielitis óptica, en la cual hay anticuerpos contra canales aquaporina 4. El tratamiento de estas encefalitis autoinmunes es inmunoterapia precoz y extirpación del trigger inmunológico. Terapia de primera línea, corticoides, inmunoglobulinas o recambio plasmático, y terapia de segunda línea, el rituximab o la ciclofosfamida. Se ha demostrado que el rituximab es útil en casos refractorios y disminuye el riesgo de recurrencias. Esta tabla, publicada recientemente por Dalmau en 2018, representa los principales antígenos de superficie neuronal. Entre paréntesis pueden ver el número de encefalitis descritas y para simplificarlo nos encontramos dos grandes grupos. La encefalitis contra el receptor NMDA, que como vemos es la más frecuente, y un segundo grupo que se engloba dentro de las encefalitis límbicas, de la cual la más importante y la más frecuente es la encefalitis contra la proteína LGI1. Dos palabras de la encefalitis contra el antígeno GLU-R5, que se asocia al linfoma de Hodgkin y que produce el síndrome de Ofelia, y luego veremos que esta encefalitis contra la subunidad A del receptor GABA tiene un hallazgo típico de imagen con múltiples áreas de hiperintensidad de señal NRM. Hablaremos de la encefalitis contra el antígeno IGLON5, que debuta con un trastorno del sueño REM y no REM, del síndrome Stiff-Person y, por último, de las encefalitis contra antígenos intracelulares, que son las clásicas encefalitis paraneoplásicas. ¿Cuál es un poco la diferencia entre la encefalitis producida contra un antígeno de superficie frente a un antígeno intracelular? Bueno, en los antígenos de superficie los anticuerpos se unen a estos epítopos que están en la superficie neuronal. Lo que hay es una alteración de la estructura y de la función normalmente reversible del antígeno al que se unen. Por el contrario, las encefalitis contra antígenos intracelulares, los anticuerpos no pueden alcanzar esos epítopos intracelulares y lo que hacen es desencadenar un mecanismo citotóxico mediado por células T con pérdida neuronal. Es por eso que las encefalitis contra antígenos de superficie responden bien a la inmunoterapia frente a las encefalitis contra antígenos intracelulares que responden peor. ¿Cuáles son los principales mecanismos de acción en las encefalitis contra las proteínas de superficie neuronal? Bueno, ya veíamos que hay dos triggers fundamentales que son las encefalitis víricas, sobre todo la encefalitis herpética y los tumores sistémicos. Los antígenos se liberan por la destrucción neuronal o por la apoptosis. Estos antígenos son reconocidos por las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, que a su vez se transportan a los ganglios linfáticos, donde son reconocidos por las células B, las cuales se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Estas células plasmáticas en el sistema nervioso central sufren una expansión clonal y reestimulación con producción de anticuerpos. Así podemos encontrarnos encefalitis con diferentes mecanismos de acción. Puede producirse un bloqueo funcional del antígeno, que se produce en la encefalitis contra el receptor GABA. Puede producirse una unión y una internalización del receptor, como ocurre en las encefalitis contra el receptor NMDA, o bien una disrupción de la interacción de proteínas, como en la encefalitis contra la proteína LGI1. Vamos a comenzar con la más importante, encefalitis contra el receptor NMDA. Son pacientes normalmente jóvenes de menos de 45 años y el 50% de las mujeres tienen asociado un teratoma ovárico. La asociación a tumores es mucho más infrecuente en varones y en niños
y se caracteriza por un síndrome multifásico y progresivo. Comienza con unos pródromos pseudovirales, a los que le siguen unos síntomas psiquiátricos, después unos movimientos anormales, que es típicamente unas discinesias orofaciales, y después unas alteraciones autonómicas. A pesar de que son cuadros clínicos muy graves y muy severos, el 80% tienen una recuperación completa. Si los pacientes son mayores de 45 años, también se ha demostrado que se recuperan peor. Son anticuerpos contra la subunidad GLU-N1 del receptor NMDA. Lo que se ha demostrado es que hay una síntesis intratecal de anticuerpos. Es por eso que los anticuerpos se detectan en líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué tipo de anticuerpos son? Pues son anticuerpos IgG, que son altamente específicos. Y estos anticuerpos disminuyen ese receptor tanto a nivel sináptico como extrasináptico. Otros anticuerpos que se han encontrado en líquido cefalorraquídeo son IgA e IgM, pero estos anticuerpos ni son específicos ni son frecuentes y no alteran estos niveles del receptor. Solamente el 35% de los pacientes que tienen una encefalitis contra el receptor NMDA tienen alteraciones NRM. Y los títulos de anticuerpos en líquido es lo que mejor se correlaciona con la evolución clínica. Además, en estos pacientes, si se les administran neurolépticos clásicos, tienen un mayor riesgo de producir un síndrome neuroléptico maligno. Si nos encontramos un niño que tiene síntomas sugestivos de encefalitis por NMDA, pero las alteraciones de señal se localizan en los ganglios de la base y en el tronco cerebral, habrá que pensar en una encefalitis con anticuerpos contra el receptor de la dopamina. Estos pacientes tienen de forma característica un gradiente fronto-occipital del metabolismo de la glucosa que se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Hay una disminución del metabolismo en la región occipital que se recupera. Y en el electroencefalograma, un tercio de los pacientes tienen lo que se llama el extrem delta Bras, que también se asocia a cuadros clínicos más prolongados y graves. El 25% de las encefalitis herpéticas se ha demostrado que desarrollan durante las semanas posteriores una encefalitis autoinmune, normalmente en los primeros 2 meses, y la mayoría de los casos se asocia a anticuerpos contra el receptor NMDA. Nos vamos a encontrar un paciente que ha tenido una encefalitis herpética y que acude con síntomas de nueva aparición, en niños normalmente síntomas motores y en adultos alteraciones psiquiátricas y cognitivas. Sin embargo, esta encefalitis autoinmune tiene peor respuesta a la inmunoterapia y en estos casos además la terapia antiviral no es útil. Vamos a pasar ahora al segundo gran grupo, las encefalitis límbicas, que tienen como hallazgo global y característico hay una afectación inflamatoria del sistema límbico. Estará afectado el lóbulo temporal, medial, el hipocampo, la amígdala, el córtex frontovasal y del cíngulo. Los principales anticuerpos asociados a estas encefalitis límbicas son anticuerpos contra el receptor AMPA, anticuerpos contra la subunidad B del receptor GABA y anticuerpos contra la proteína LGI1. La encefalitis límbica con anticuerpos contra el receptor AMPA. Este receptor es un receptor de glutamato que participa en la transmisión excitatoria cerebral. La mayoría tienen un síndrome típico de encefalitis límbica. Menos frecuente es una demencia rápidamente progresiva y el 70% tienen un tumor subyacente, normalmente un cáncer de pulmón de células pequeñas. Pero el 70% responden bien a la inmunoterapia o al tratamiento del tumor. Ya veremos posteriormente que la hiponatremia no es exclusiva de la encefalitis contra la proteína LGI1, sino que puede asociarse a otro tipo de encefalitis autoinmunes, como son el receptor AMPA y el receptor GABA, y se piensa que se debe a que se produce un síndrome de SIADH asociado al cáncer de pulmón o bien como un efecto de la respuesta inmune. Además, hasta en el 32% se ha demostrado que coexisten anticuerpos onconeuronales y de superficie. Y esta autoinmunidad paraneoplásica es el principal factor relacionado con mal pronóstico. Y ese pronóstico a largo plazo y los síntomas paraneoplásicos están debidos a la existencia de anticuerpos onconeuronales y biomarcadores tumorales. También se ha demostrado que hay una relación entre la encefalitis límbica y anticuerpos contra el receptor AMPA y la proteína LGI1. Esta proteína forma un complejo transsináptico que reduce los niveles del receptor AMPA y a su vez los anticuerpos contra el receptor internalizan y disminuyen el receptor. Es por ello que hay 2 respuestas inmunes contra proteínas sinápticas diferentes y una posible asociación de ambas encefalitis límbicas.
La siguiente encefalitis límbica, encefalitis contra la subunidad B del receptor GABA. La mayoría de los pacientes tienen encefalitis límbica, pero en este caso se acompaña de crisis o estatus epiléptico. El 50% tienen un cáncer de pulmón subyacente y esta asociación a tumor es más frecuente a mayor edad. La mayoría también responden bien a la inmunoterapia y el pronóstico se debe sobre todo a la asociación a anticuerpos paraneoplásicos clásicos contra proteínas intraneuronales, que como vimos al principio, estos antígenos intracelulares producen un mecanismo citotóxico mediado por células B y responden peor al tratamiento. Vamos a ver ahora un gran grupo, lo que antes se llamaba las encefalitis contra canales de potasio, que ahora se dividen en 3 grupos. Encefalitis límbica contra la proteína LGI1, encefalitis contra la proteína anti-CARS2 y un tercer grupo controvertido en la que hay anticuerpos contra los canales de potasio, pero que estos anticuerpos no se dirigen a ninguna de estas 2 proteínas y cuya presencia por sí sola no es concluyente para diagnosticar una encefalitis autoinmune. Normalmente son varones de edad media y avanzada. La más frecuente, la proteína LGI1, es la causa más frecuente de encefalitis límbica. Esta es una proteína que se expresa en el hipocampo y en el córtex temporal y, desde el punto de vista clínico, tienen unas crisis distónicas faciobraquiales, que es un síntoma precoz, muy específico, pero que no siempre está presente. Tienen también hiponatremia por la unión de los anticuerpos con la hormona antidiurética, pero ya vimos que este hallazgo clínico no es específico de esta entidad, y una disfunción autonómica con bradicardia severa. En fases tardías evolucionan a una disfunción cognitiva, que realmente es el principal factor pronóstico a largo plazo. Es por ello que el tratamiento con inmunoterapia debe administrarse de forma precoz para evitar esa disfunción cognitiva a largo plazo. El 25% de los pacientes tiene una RM normal en fase aguda. Cuando la RM no es normal, lo que veremos son hallazgos típicos de encefalitis límbica, en forma de hiperintensidad de señal que afecta a la región temporal medial, que en fases tardías evoluciona a atrofia o a esclerosis temporal. Cuando los pacientes tienen crisis distónicas faciobraquiales, en RM se ha demostrado que el 40% tiene una hiperintensidad de señal en T1 y T2 en ganglios de la base. Esta encefalitis autoinmune contra la proteína LGI1 rara vez está asociado a un tumor, solo en menos del 5% asociado a timomas. Y la respuesta inmune en estos casos está mediada por células B, que lo que producen son autoanticuerpos con alteración neuronal funcional irreversible al tratamiento con la inmunoterapia. Estos pacientes responden bien a la inmunoterapia, pero solo el 35% tiene una recuperación completa. Veíamos que la encefalitis contra el receptor NMDA tenían un curso más grave, pero el 80% tiene una recuperación completa. Esta solamente el 35%. Pueden recurrir hasta en el 30% y se ha demostrado que hay un perfil genético predisponente. Hay una asociación al antígeno HLA en las encefalitis límbicas que no se asocian al tumor, y esta asociación con el antígeno HLA está ausente en las formas paraneoplásicas de la encefalitis límbica contra la proteína LGI1. Otra proteína de los canales de potasio, la encefalitis asociada a las proteínas CARS2, tiene un espectro clínico más diverso con afectación tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Los pacientes pueden tener una encefalitis límbica, tener una neuromiotonía, que es una hiperexcitabilidad del nervio periférico, o si además se asocian síntomas autonómicos, un síndrome de Morvan. Importante que el 30% tiene un desarrollo lento y progresivo que puede simular una demencia. Cuando existen síntomas cerebelosos y una encefalitis límbica, tendremos que sospechar esta entidad, y cuando hay una neuromiotonía, sospecharemos que hay un timoma subyacente. En la fase aguda, la RM es normal hasta en el 80% de los casos. Como todas las encefalitis límbicas, lo que veremos es una hiperintensidad de señal temporal medial, que evoluciona a atrofia y a esclerosis hipocampal. La asociación con tumores es más frecuente que en las proteínas LGI1. Normalmente son timomas o cáncer de pulmón de células pequeñas. Esta asociación a tumores es además más frecuente cuando los pacientes tienen un síndrome de Morvan, y hay recurrencias hasta en el 25% de los casos. Encefalitis contra la subunidad A del receptor GABA. Los pacientes tienen típicamente crisis resistentes al tratamiento, bien en forma de epilepsia parcial continua, de estatus, y son crisis que son refractarias al tratamiento si no se trata la respuesta inmune.
Como veíamos, tiene un hallazgo de imagen característico, es que el 75% tiene una extensa afectación multifocal, con múltiples áreas de hiperintensidad de señal, con afectación uniobilateral del córtex, de la sustancia blanca subcortical y raramente captan contraste. Y son estas alteraciones de señal que se describe que aparecen de forma asíncrona en el curso de la enfermedad, es decir, que unas aparecen y otras desaparecen. El 95% tendrán afectación de los lóbulos temporales. En niños, más frecuente posviral, y en adultos asociada a tumores. ¿Qué tumores? Pues el 40% es un timo más subyacente y en casos raros está desencadenada por una encefalitis herpética. Vamos a pasar ahora a otra entidad, que es la enfermedad anti-Eglon 5, que es un espectro entre autoinmunidad y neurodegeneración. Los pacientes lo que tienen es una parasomnia REM y no REM, una apnea del sueño y un estridor. De hecho, casi el 70% tienen un trastorno del sueño asociado a síntomas vulvares y alteraciones de la marcha. Lo que se ha demostrado es que hay una acumulación de la proteína tau fosforilada en las neuronas del hipotálamo y del tronco cerebral, con un depósito que tiene un gradiente cráneo-caudal de severidad hasta la médula espinal. Hay una afectación severa del tegmen del mesencéfalo y los anticuerpos son sobre todo de tipo IgG4. Afecta por igual a varones y mujeres, normalmente en la sexta década, con un curso lentamente progresivo a lo largo de varios años. No tienen asociación con neoplasias, la RM suele ser normal, pero responden mal a la inmunoterapia. Se ha demostrado también un perfil genético predisponente con asociación con alelos HLA y lo que no está muy claro es si es una taupatía primaria que desencadena secundariamente una respuesta inmune, a favor de lo cual sería la progresión crónica de los síntomas y que respondan mal a la inmunoterapia, o bien si es un trastorno autoinmune primario con un depósito secundario de la proteína tau, a favor de lo cual sería la asociación al antígeno, al alelo HLA y la susceptibilidad genética para la enfermedad autoinmune. Síndrome de Stiff-Person, en su forma clásica, afecta sobre todo a mujeres y la edad de presentación entre 30 y 60 años. ¿Cuál es la forma clínica característica del Stiff-Person? Bueno, pues los pacientes tienen una rigidez muscular con un espasmo doloroso que afecta sobre todo a la musculatura paraespinal, abdominal y de las extremidades inferiores. Los principales anticuerpos asociados al síndrome del Stiff-Person son el anticuerpo anti-GAD y el anticuerpo contra el receptor de glicina. Mucho menos importante es la forma paraneoplásica con anticuerpos contra el receptor anfifisina que veremos posteriormente, que aunque es muy poco frecuente, tiene unas características clínicas y una asociación a tumores característica. Anticuerpos anti-GAD65 es un antígeno intracelular que se asocia al síndrome de Stiff-Person clásico. El anticuerpos contra el receptor de glicina este es un antígeno de superficie que se asocia a una forma clínica más severa que es el síndrome PERM. Normalmente la RM craneal y espinal en estos casos suele ser normal. En la forma clásica del síndrome de Stiff-Person hay una contracción simultánea de la musculatura agonista y antagonista que evoluciona a una hipertrofia muscular. Hasta en el 80% tienen anticuerpos anti-GAD65 y normalmente son mujeres. Estas mujeres tienen también mayor asociación a otro tipo de enfermedades autoinmunes. Además, estos anticuerpos contra la enzima GAD, en el 80% se ha demostrado que están presentes en los pacientes en la fase inicial de una diabetes mellitus tipo 1. Hay una predisposición genética y hay unos alelos que están presentes en los pacientes con Stiff-Person que aumentan la susceptibilidad a diabetes y hay otros que tienen un efecto protector a diabetes en los pacientes con el Stiff-Person. Cuando los anticuerpos se unen al receptor de glicina, clínicamente tendremos un síndrome PERM, que es una encefalomielitis progresiva con rigidez y mioclonia. Es la forma clínica más severa del espectro del síndrome de Stiff-Person y tiene una asociación al tumor en un 20%, normalmente timomas y linfomas. Y la forma paraneoplásica del Stiff-Person es muy poco frecuente, pero se asocia a anticuerpos anfifisina. Estos anticuerpos son intracelulares y normalmente son mujeres con cáncer de mama. En estas mujeres con cáncer de mama, cuando tienen un síndrome Stiff-Person, tendrán una distribución rostro-caudal de la rigidez muscular, con afectación del cuello y de las extremidades superiores.
El tipo de autoinmunidad en el stiff person realmente es un marcador pronóstico y se ha demostrado que el pronóstico de los pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de glicina es mejor. Bien porque el diagnóstico es precoz, porque tiene un cuadro clínico más severo o porque se les trata de forma agresiva. Lo que está claro es que los anticuerpos contra antígenos de superficie neuronal, en este caso contra el receptor de glicina, responden mejor a la inmunoterapia que los anticuerpos asociados a antígenos intracelulares, como sería el Gas65 y los paraneoplásicos. Así, hasta ahora hemos visto encefalitis autoinmunes con anticuerpos contra antígenos de superficie o proteínas sinápticas, las más importantes, encefalitis contra el receptor NMDA y contra la proteína LGI1. Hemos visto encefalitis con anticuerpos contra antígenos intracelulares de localización sináptica, que es el síndrome stiff person, el más frecuente con anticuerpos contra la enzima Gat65. Y ya por último vamos a ver las encefalitis paraneoplásicas, que son anticuerpos contra antígenos intracelulares. Estas encefalitis paraneoplásicas se ha demostrado que están inmunomediadas. Hay proteínas intraneuronales que son expresadas por el propio tumor, que es lo que se llama antígenos onconeuronales, y la respuesta inmune contra el sistema nervioso se produce tanto por anticuerpos B como por células T. Estas encefalitis paraneoplásicas responden peor a la inmunoterapia y el tratamiento se basa en el diagnóstico y tratamiento del tumor subyacente, inmunosupresión y control de los síntomas. Los pacientes suelen ser mayores y tienen una presentación aguda que normalmente precede al diagnóstico del tumor, para lo cual hay que hacer un screening de neoplasia oculta. Además, una ausencia de anticuerpos específicos no excluye que el síndrome sea paraneoplásico. Hay una serie de anticuerpos que son marcadores de síndromes neurológicos paraneoplásicos y que nos orientan también al tipo de tumor subyacente. La extensión fuera del lóbulo temporal y la captación de contraste, aunque es poco frecuente, nos puede orientar a que una encefalitis límbica sea paraneoplásica. ¿Cuándo son paraneoplásicas? Podemos encontrar que tienen origen neuronal con anticuerpos anti-HU, anti-MA2 o anti-CV2. De hecho, los anticuerpos anti-HU, el 80% se asocian con tumores, normalmente un cáncer de pulmón de células pequeñas. Anticuerpos anti-MA, proteínas MA1 y MA2, tienen cuadros neurológicos y tumores diferentes. Normalmente es una encefalitis límbica, que puede tener también una encefalitis de tronco y diencefálica, cuando los anticuerpos son contra la proteína MA2, normalmente son varones jóvenes con tumores testiculares que evolucionan bien. Sin embargo, cuando los anticuerpos son anti-MA, que puede ser proteínas MA1 y MA2, lo más frecuente es que se asocian a tumores de pulmón y pleura y normalmente responden peor. Este es un ejemplo de encefalitis paraneoplásica con anticuerpos anti-MA2, un varón de 45 años con clínica de 3 meses de alteración de conducta, líquido cefalorraquídeo anticuerpos onconeuronales anti-MA2 y 2 meses después fue intervenido de un seminoma. Otra forma paraneoplásica es la degeneración cerebelosa, que tenemos linfocitos T que se dirigen contra el antígeno PCA1 del citoplasma de las células de Purkinje. Hay una disfunción cerebelosa rápidamente progresiva, que la RM inicial puede ser normal o tener una leve captación cortical o leptomeningia que evoluciona a atrofia en fases tardías. ¿Qué anticuerpos están asociados a la degeneración cerebelosa paraneoplásica? Anticuerpos anti-YO, que se asocian a tumores ginecológicos de ovario y de mama, y anticuerpos anti-TR-DNR, que se asocian al linfoma de Hodgkin. El síndrome psoclonus myoclonus en el niño, el 50% asocian un neuroblastoma. En adultos, el 40% son paraneoplásicos y sobre todo asociados a cáncer de pulmón, mama y teratoma ovárico. En este caso, los anticuerpos onconeuronales son anti-RI, que es un buen predictor de cáncer de mama, ya que asocian tumores en el 60%. Y ya por último, anticuerpos anti-CV2 se asocian con tumores en el 75%, normalmente un cáncer de pulmón de células pequeñas, y por su afectación de ganglios de la base, los pacientes debutan con encefalitis límbica, corea y pueden también tener alteraciones oculares en forma de uveitis y retinopatía. De hecho, a modo de resumen y para integrar un poquito todo, si nos encontramos un cáncer de pulmón que tiene una encefalitis límbica pero que no tiene anticuerpos anti-HU, tendremos que pensar que se asocia de forma importante a anticuerpos contra la subunidad B del receptor GABA. ¿Y cuáles son las novedades en este campo de las encefalitis autoinmunes? Bueno, que hay encefalitis autoinmunes que se han demostrado que se asocian a las nuevas inmunoterapias contra el cáncer.
Así, estas moléculas de control inmunológico lo que hacen es activar el sistema inmune contra el tumor y activan también las células T. Estas son las dos principales moléculas que se asocian a encefalitis autoinmunes y su asociación es mayor cuando la terapia es combinada. Y hay una nueva entidad que se ha descrito en 2016, que es una astrocitopatía autoinmune. Ahí hay anticuerpos contra el filamento citosólico de la proteína fibrilar glial. Los pacientes debutan con una meningoencefalitis, responden bien a esteroides y en NRM lo que veremos es esta captación lineal que parece que dibuja los espacios, que sigue los espacios perivasculares, que podría simular un linfoma y que tienen un tumor subyacente en el 34%, sobre todo un teratoma ovárico. Muchas gracias.